Disparos sin advertencia. 3 ráfagas rápidas que atraviesan la noche de Chicago como cuchillos de metal caliente. Y cuando despiertas en un charco de tu propia sangre, sola en un callejón, es cuando finalmente entiendes que tu vida terminó hace mucho tiempo. Solo que nadie te lo había dicho hasta ahora. Si quieres escuchar historias que te quiten el aliento, historias donde la línea entre el héroe y el villano se desmorona completamente, suscríbete al canal ahora. Y dime en los comentarios, ¿de dónde me estás escuchando esta historia? Olivia Wells llevaba 6 años en la policía de Chicago. 6 años trabajando en un sistema que creía que era justo, honorable, real. Lo irónico es que la mayoría de la corrupción no se anuncia. No viene con una advertencia o un momento de claridad. Simplemente se filtra en el departamento como agua a través del concreto agrietado, extendiéndose lentamente hasta que olvidas cómo se veía la tierra firme. Ese conocimiento era precisamente por qué estaba aquí, en un bico del South Side a las 2 de la madrugada, vigilando a través de binoculares la dirección que su informante le había dado. Los binoculares hacían que todo se viera peor de lo que realmente era, o tal vez simplemente le mostraban la verdad. Su teléfono vibró contra su pecho. Un mensaje de Rachel, su hermana, aún despierta a pesar de la hora. Dejaste la cafetera encendida de nuevo. ¿Cuántas veces tengo que decirte que es un peligro de incendio? Olivia no respondió. Rachel siempre había sido la responsable, la organizada. El tipo de persona que recordaba apagar los electrodomésticos y pagar las facturas a tiempo. Olivia era la policía que olvidaba comer y trabajaba casos que técnicamente no le habían sido asignados aún. Rachel era la única familia que le quedaba después de que sus padres murieran hace 8 años. Y ese hecho presionaba contra el pecho de Olivia como un peso cada vez que pensaba demasiado en ello. Forzó su atención de vuelta al almacén al otro lado de la calle. El detective Sean Morrison debería haber llegado hace 1 hora. Sean, con quien había trabajado durante 3 años. Sean, que siempre traía café a la comisaría y preguntaba por su familia. Sean, quien aparentemente estaba lo suficientemente profundo en la corrupción como para reunirse con intermediarios de la Andrangheta en lugares como este. La información le había tomado meses para armarla. Archivos a los que técnicamente no debería haber accedido. Transacciones que no cuadraban. Seguir hilos que conducían de Sean a David Price, de Price al capitán James Richardson. Una red que iba más profundo que solo algunos oficiales malos. Era un sistema completo. El primer signo de que algo estaba mal llegó cuando escuchó las puertas del auto abriéndose al otro lado de la calle. Demasiadas de ellas. El informante había dicho que Sean llegaría solo, o tal vez con un contacto. En su lugar, había al menos 4 cuerpos moviéndose a través de la oscuridad con el tipo de coordinación que solo provenía de la planificación. De la coordinación militar. Su mano se movió instintivamente hacia el arma en su cadera, aunque sabía que desenvainarla solo escalaría lo que estaba a punto de suceder. Mantén la calma, susurró para sí misma. Documenta. Reporta. Deja que el sistema maneje esto. Excepto que el sistema era parte de lo que estaba investigando. Los disparos vinieron sin advertencia. 3 ráfagas rápidas. El sonido sofocado por las paredes estrechas del callejón. El cuerpo de Olivia reaccionó antes de que su mente lo procesara. Ya estaba moviéndose. Ya estaba agachándose detrás del basurero que olía a aceite rancio y comida descompuesta. Ya estaba sacando su teléfono para llamar para pedir refuerzos, cuando se dio cuenta de que los disparos no estaban dirigidos al almacén. Estaban dirigidos al espacio entre el almacén y donde ella estaba de pie. Estaban dirigidos a ella. Despacho, aquí Wells. Me están disparando. Distrito de almacenes del South Side. Necesito unidades, gritó, pero su voz sonaba lejana, como si perteneciera a otra persona. El teléfono cayó de su mano cuando la bala impactó su hombro, atravesando la tela y la carne con una sensación que era simultáneamente más aguda y más roma de lo que había esperado. Su arma de reserva, la que llevaba atada al muslo, se sentía muy lejana. Su cuerpo ya estaba respondiendo al shock, apagando las partes de sí misma que no eran inmediatamente necesarias para la supervivencia. Otra bala impactó sus costillas. Sintió esa completamente. Un florecimiento de calor que se extendió por su torso como vino derramado en una camisa blanca.
La pared de ladrillo detrás de ella estaba repentinamente salpicada de spray arterial, y Olivia se dio cuenta con una extraña indiferencia que probablemente parte de eso era suyo. Intentó moverse, pero sus piernas no cooperaban. Intentó alcanzar su teléfono, pero su mano temblaba demasiado. A través del túnel de su visión, vio a las figuras al otro lado de la calle hacer una pausa, luego reagruparse. Uno de ellos dijo algo en un idioma que no reconocía. ¿Italiano, tal vez? ¿O algo cercano? Luego hubo movimiento desde otro lugar completamente diferente. Un auto diferente llegando rápido con el tipo de sonido de motor agresivo que significaba dinero e intención. Las figuras se dispersaron como insectos perturbados, derritiéndose de vuelta en su vehículo con una velocidad que sugería que habían sido entrenados para la extracción. En segundos, se fueron, dejando solo el olor a cordita y caucho quemado. Olivia estaba sola de nuevo, sangrando en el pavimento agrietado del callejón que nadie importante visitaba jamás. Estaba sola, y su teléfono estaba fuera de alcance, y su visión estaba comenzando a oscurecerse en los bordes de una manera que probablemente significaba que el shock se estaba instalando rápido y profundo. Había leído las estadísticas. Gente que se desangraba sola en callejones. Gente que no llegaba al hospital a tiempo. Estaba pensando en la cara de Rachel cuando le dijeran que Olivia estaba muerta, cuando la puerta del auto se abrió junto a ella. La silueta de un hombre contraluminada por la luz de la calle, las características oscurecidas, hasta que se agachó, y la luz tocó su cara. Ojos oscuros que la evaluaban con la precisión calculada que no se aprendía en ninguna academia. Una cicatriz que corría de la sien a la mandíbula, fina y blanca, marcándolo como alguien que había sobrevivido a la violencia antes. «No grites», dijo tranquilamente. No era una petición. Era una declaración de hecho entregada con el tipo de certeza que le hizo creer que no estaba pidiendo permiso, sino informándole lo que sucedería si no cooperaba. No gritó. Estaba demasiado ocupada notando la placa metida en la parte posterior de su cintura, el brillo de su arma de servicio donde había caído durante el impacto. Este hombre vio esas cosas también. Las vio. Y algo que podría haber sido cálculo parpadeó a través de su rostro. «Eres policía», dijo. «Detective», logró decir Olivia, su voz pequeña y extraña en sus propios oídos. «Olivia Wells, policía de Chicago. Necesitas llamar a una ambulancia. Necesitas... Sé qué debe suceder». Él la interrumpió. Ya estaba alcanzándola. Y cada instinto de supervivencia que Olivia tenía estaba gritándole que luchara, que se moviera, que hiciera algo distinto a permitir que este hombre la tocara mientras se desangraba en el concreto. Pero su cuerpo ya no estaba escuchando los instintos. Su cuerpo estaba escuchando al shock y la pérdida de sangre y el simple hecho biológico de que ya no estaba en control de lo que sucedería después. Se movió con eficiencia, envolviendo algo alrededor de su herida del hombro, aplicando presión de una manera que sugería que sabía lo que estaba haciendo. El dolor de eso cortó a través de algo de la niebla. Olivia jadeó. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó, aunque no estaba segura de por qué estaba preguntando. ¿Por qué le importaba? «Alguien que acaba de salvar tu vida», dijo. La levantó como si no pesara nada, llevándola hacia el auto. «Te vas conmigo. Y vas a estar muy callada sobre cómo llegaste aquí. Debería haber resistido. Debería haber luchado. Debería haber hecho 100 cosas que no involucraban ser cargada en el asiento trasero de un auto caro que olía a cuero, colonia, y algo más que no podía identificar completamente. Algo que olía al peligro. El auto aceleró hacia la noche de Chicago. Y Olivia Wells, veterana de 6 años de la policía, única familia de su hermana Rachel, investigadora de la corrupción de la policía, desapareció dentro de la ciudad que nunca dormía completamente, pero era muy buena en el olvido. La conciencia llegó en fragmentos. Una mano presionando agua fría contra sus labios. El olor a antiséptico y algo floral que no pertenecía a un hospital. Máquinas que no emitían sonidos de alerta. No de la forma que las máquinas hospitalarias deberían hacerlo. Los párpados de Olivia se sentían ponderados. Todo su cuerpo estaba pesado de una manera que sugería sedación, pérdida significativa de sangre, o probablemente ambas cosas. Intentó hablar, y solo logró un sonido ronco que le dolió las costillas. «No»,
Una voz llegó desde algún lugar cerca de la ventana. No la voz del callejón. Esta era una voz de mujer, mayor, que llevaba un acento que hacía que la palabra sonara como un comando tallado en piedra. Moverte demasiado va a dañar las suturas. Olivia forzó sus ojos a abrirse. La habitación se materializó lentamente. Muebles caros haciéndose claros. No era un hospital. Definitivamente no era un hospital. El techo era madera con los paneles artesanales. Las ventanas se asomaban a terrenos demasiado cuidados, demasiado controlados. Estaba acostada en una cama que probablemente costaba más que su renta mensual, vestida con ropa que no era suya, con un aibo en su brazo entregando fluidos a los que no había consentido. ¿Dónde estoy? Su voz se quiebra en la última palabra. La mujer que había hablado no respondió inmediatamente. Era mayor, quizás en sus 60, con cabello plateado oscuro, recogido en un estilo que sugería sensibilidades europeas. Su expresión no ofrecía nada. «¿Estás segura?», dijo finalmente. «Eso es lo que importa». No era una respuesta. Olivia intentó incorporarse y se arrepintió inmediatamente. El dolor en su hombro era un ser viviente, irradiando por su brazo en oleadas. Sus costillas protestaban igualmente. Se desmoronó de vuelta contra las almohadas, respirando cuidadosamente a través de su nariz. «¿Cuánto tiempo?», logró articular. «4 semanas», respondió una voz diferente. El hombre del callejón estaba de pie en el marco de la puerta. A la luz completa, era casi peor que había sido en la sombra. La cicatriz en su rostro era más clara ahora, más definida. Sus ojos eran ese marrón oscuro inquietante que parecía catalogar todo lo que veían. Vestía una camisa con las mangas enrolladas, revelando antebrazos que sugerían violencia regular de algún tipo. ¿4 semanas? Olivia trató de sentarse, pero el dolor la detuvo. «Codificaste 2 veces», continuó él, moviéndose más profundamente en la habitación. «Mi doctor no estaba seguro de que lo lograrías. Tu cuerpo estuvo muy cerca del colapso total». «¿Mi doctor? ¿Dónde diablos estoy?» Su garganta estaba seca. «¿Quién eres?» «North Shore», dijo simplemente. «Aproximadamente 40 minutos de donde te dispararon». Y antes de preguntar, «No. No te estoy llevando a un hospital. No todavía. Tal vez nunca». Las implicaciones de esa declaración flotaron en el aire entre ellos. Olivia se obligó a respirar lentamente, a pensar a través de la niebla de medicamento y dolor. Estaba con el hombre que la había disparado, excepto que él también la había salvado. La contradicción le hacía doler más la cabeza que las lesiones físicas reales. «Mi hermana», dijo Olivia. Las palabras salieron más desesperadas de lo que pretendía. «Rachel, necesito contactar a mi hermana. Estará buscándome». La mujer que había estado hablando antes asintió hacia el hombre. Luego salió de la habitación con el tipo de silencio que sugería práctica discreción. El hombre acercó una silla más cerca de la cama, una pieza de mueble que se veía antigua, y probablemente lo era. Se sentó con el tipo de postura que sugería a alguien entrenado en violencia. Espalda recta, hombros relajados, posicionado donde podía ver toda la habitación y la puerta simultáneamente. «Tu hermana sabe que desapareciste», dijo. «La policía ha sido informada. Hay una investigación. No se ha encontrado nada». «Necesito llamarla», intentó Olivia nuevamente, intentando incorporarse. «Ella necesita saber que estoy viva. Si la llamo, ella muere», dijo él. «El perfil de amenaza en ti cambió el minuto en que fallaron el asesinato», agregó, voz plana. «Cualquier rastro lleva de vuelta a tu familia primero. La policía sabe ese patrón tan bien como yo». La declaración fue entregada con tal certeza casual que por un momento Olivia no estaba segura de haberla escuchado correctamente. Lo miró a este hombre, este extraño, este criminal que había sacado su cuerpo sangrante de un callejón de Chicago, e intentó entender las matemáticas de lo que acababa de decir. «Los que te dispararon no fueron al azar», continuó, ignorando su silencio. «No fueron asaltantes o miembros de pandillas resolviendo disputas territoriales. Fueron específicos. Sabían dónde estarías. Sabían cuándo estarías allí». Él se recostó en la silla y crujió ligeramente bajo su peso. «¿Cómo sabes todo esto?», susurró ella. «Porque sé quién intentó matarte.
Y sé por qué. Se levantó y se acercó a un escritorio que Olivia no había notado antes, sacando una tableta que brillaba a la luz de la tarde. Cuando regresó, le mostró la pantalla. Transferencias bancarias, comunicaciones interceptadas, nombres y fechas y cantidades que sumaban algo tan grande y tan sistemático que no podía ser nada sino corrupción organizada. Detective Sean Morrison, teniente David Price, capitán James Richardson, su gente, sus colegas, sus amigos. Estas son transferencias activas, dijo el hombre, apuntando a fechas que coincidían con operaciones en las que Olivia había trabajado. Pagos por servicios específicos, acceso de pasillo, advertencias tempranas sobre redadas, ojos ciegos hacia ciertos cargamentos viniendo a través de los muelles. Dejó que eso se asimilara. Luego continuó. Tu investigación los amenazó. No lentamente, inmediatamente. Y decidieron que la solución más simple era eliminarte la amenaza. ¿Quién eres? La voz de Olivia era hueca ahora, vaciada por la realización de que la institución a la que había servido se había vuelto contra ella con precisión quirúrgica. Alguien que comparte un interés en tu supervivencia, dijo simplemente. Por ahora, eso es suficiente. Se levantó y caminó hacia la ventana, dejando a Olivia sola con la tableta y el conocimiento terrible de que todo lo que había creído sobre su carrera, sus colegas y su lugar en el mundo había sido fundamentalmente incorrecto. Afuera, los terrenos eran prístinos, cuidados, controlados. Un lugar donde la gente no simplemente desaparecía porque no era conveniente que existieran. Un lugar donde ella se había convertido en un fantasma. Las semanas pasaron en un blur de analgésicos y sábanas de seda. El nombre del hombre en el marco de la puerta finalmente llegó durante la tercera semana. Franco Ravalini. Ella lo escuchó cuando hablaba por teléfono en italiano. Su voz cortante y precisa como vidrio roto. Cuando colgó, la miró a través de la puerta de su habitación con esos ojos que catalogaban todo. Necesito saber tu nombre completo, dijo, sin preámbulos. Y debo saber si tienes más familia además de Rachel. ¿Por qué? Preguntó Olivia, aunque ya sabía la respuesta. Porque voy a permitirte escribir cartas, respondió. Pero si voy a hacerlo, necesito entender exactamente cuánta gente podría venir por ti si algo sale mal. El proceso era cuidadoso, meticuloso. Rosa, la mujer mayor que resultó ser italiana, traía papel y lápiz cada 3 días. Las cartas eran breves, cuidadosas. Olivia escribía sobre estar viva, sobre estar segura. Nunca decía dónde estaba. Nunca daba información que pudiera rastrearse. Las respuestas llegaban de Rachel una semana después. También cortas, también monitoreadas. Pero las palabras de su hermana, te amo, estoy aquí, por favor vuelve, fueron lo que mantuvo a Olivia respirando en aquellos días en que el dolor amenazaba con tragarla entera. Fue durante la 5ª semana cuando Franco realizó su propuesta. Olivia estaba caminando por el pasillo del 2º piso cuando él apareció, como siempre, sin hacer ruido. Estás recuperándote bien, observó. El doctor dice que dentro de 2 semanas podrías estar completamente móvil. ¿Y entonces? Preguntó Olivia. Entonces tenemos que hablar sobre lo que sucede después. Franco la guió hacia su estudio privado, una habitación masiva con paredes de caoba y estanterías que alcanzaban el techo. Se sentó detrás de un escritorio, que probablemente costaba más que su salario anual. Tengo una propuesta. No, dijo Olivia inmediatamente. Aún no he dicho la propuesta. No importa, la respuesta es no. Franco sonrió, lo que la asustó más que si hubiera amenazado. Necesito información sobre sistemas de policía. ¿Cómo funcionan? ¿Dónde están las vulnerabilidades? ¿Qué protocolos son reales? ¿Y cuáles son teatro? ¿Puedes proporcionarme eso? No voy a ayudarte a infiltrarte en nada, dijo Olivia, su voz temblando. No te estoy pidiendo que infiltres nada, corrigió él. Tengo personas que pueden hacer el trabajo técnico. Lo que necesito es contexto, la forma en que un oficial de policía piensa sobre la seguridad. ¿Dónde existen las vulnerabilidades porque de procedimiento, no de tecnología? Olivia cruzó los brazos. ¿Y si me niego? Entonces te quedas en esta casa hasta que decida qué hacer contigo. Franco se recostó en su silla. Pero no creo que te negaras cuando se te presenten alternativas reales.
¿Qué tipo de alternativas? 6 meses de información, explicó Franco cuidadosamente. Cambios de protocolo, rotaciones de personal. ¿Qué oficiales tienen acceso a qué bases de datos y por qué? Para cuando esos 6 meses terminen, tendrás opciones. Ubicación en el extranjero si lo deseas. Testimonio si prefieres eso. Seguridad a cambio de cooperación continua. O libertad simple. Desapareces. Nueva identidad. Nunca más nos vemos. ¿Y si me niego? Entonces te quedas aquí, dijo simplemente, sin malicia, lo que lo hacía peor. Pero sospecho que eres alguien que elige alternativas cuando se le presentan opciones reales. Tenía razón. Olivia lo odiaba que tuviera razón. No tenía vida fuera de esta casa. No tenía carrera a la que regresar. No podía contactar a Rachel, excepto a través de canales mediados. Estaba atrapada. Y la única persona que le ofrecía incluso la ilusión de agencia era el hombre cuya organización había orquestado originalmente su fusilamiento. De acuerdo, dijo finalmente. 6 meses. Nian. Franco estableció su espacio de trabajo en una sección separada de la mansión. Una oficina que estaba aislada física y tecnológicamente. Una laptop que estaba encriptada más allá de su comprensión técnica. Acceso a documentos pero no a dispositivos. Un sistema diseñado para que pudiera proporcionar información sin poder robar, copiar o transmitir nada excepto lo que Franco explícitamente aprobara. Durante las primeras 2 semanas del arreglo, Olivia comenzó a entender la sofisticación real de la operación de Franco. Tenía analistas, personas con títulos de lugares como MIT y Stanford, contadores forenses que podían rastrear dinero a través de 7 jurisdicciones diferentes y emerger con una imagen exacta de dónde había venido y a dónde iba. Especialistas en ciberseguridad que podían explicar vulnerabilidades en sistemas que Olivia creía que eran impenetrables. Pero lo que la sorprendió más fue la consistencia del código propio de Franco. Rechazaba ciertos tipos de trabajo. Escuchó una conversación donde alguien presentó una propuesta que involucraba tráfico. Franco lo cerró con una sola palabra. No. Otra discusión sobre una operación que habría involucrando bajas civiles. Y la respuesta de Franco fue inmediata y final. Encuentren otro enfoque. Era un criminal. Sí. Pero era un criminal con limitaciones, con reglas. Y de alguna manera, eso lo hacía más complejo y más aterrador que si hubiera sido simple malevolencia en un traje sastre. Lo entendía durante esos primeros meses, mientras pasaba horas en su oficina aislada, explicando no solo qué hacían los sistemas policiales, sino cómo los policías pensaban sobre esos sistemas, dónde existían las vulnerabilidades, cómo el miedo, la pereza, la corrupción personal, todos ellos se filtraban en las grietas de una institución que creía que era sólida. Durante el 3er mes, Franco comenzó a permitirle escribir más cartas a Rachel. Las palabras de su hermana llegaban de regreso. No estoy feliz con este arreglo, pero estoy agradecida de que estés viva. Por favor, ten cuidado. Olivia quería responder que el hogar ya no existía, que la mujer que había sido, la detective que creía en la justicia, había muerto en ese callejón. Pero no podía explicar eso en una carta monitoreada, así que en su lugar escribió: «Te amo, estoy segura, confía en mí». Pasaban horas en aquella oficina aislada, horas que se convertían en días que se convertían en semanas. Olivia sentada frente a la laptop encriptada, explicando no solo qué hacían los sistemas policiales, sino cómo los oficiales realmente pensaban sobre esos sistemas. Cuáles eran los atajos que nadie cuestionaba. Dónde las personas rodeaban los protocolos porque era más rápido que seguir los canales apropiados. Esencialmente estás mapeando la pereza institucional, observó Franco un tarde, de pie en el marco de la puerta. Tenía el hábito de aparecer sin advertencia, moviéndose a través de la mansión con la quietud deliberada que sugería entrenamiento militar o algo cercano a eso. Estoy explicando cómo funcionan realmente las organizaciones versus cómo se supone que deben funcionar, corrigió Olivia, pero ella entendía lo que quería decir. Cada sistema tenía grietas. Cada institución tenía soluciones alternas que eventualmente se convertían en tradición. La diferencia entre política y práctica. Franco asintió, considerando esto. Eso es más valioso de lo que la mayoría de las personas se dan cuenta. Durante el 4.º mes, los hackers que trabajaban para Franco
habían penetrado lo suficientemente profundo en la infraestructura policial para acceder a registros financieros que mapeaban la corrupción en detalle preciso. Sean Morrison recibía $3,000 mensuales, depositados en una cuenta bajo el nombre de su esposa. Los pagos de David Price eran más grandes, a veces alcanzando $7,000 en meses cuando había interferencia activa con investigaciones. James Richardson orquestaba toda la operación, recibiendo transferencias directas que desaparecían en intercambios de criptomonedas y cuentas fantasma antes de resurgir en instituciones bancarias legítimas. Era elegante en su propia manera, sistemático, practicado. El tipo de corrupción que solo funcionaba porque estaba distribuida entre suficientes personas que ninguna persona era conspicua. Olivia estaba revisando un conjunto particular de transferencias cuando Franco llegó a su oficina. Realmente irrumpió, lo que era inusual para él. Su expresión era controlada, pero había una tensión alrededor de sus ojos que ella había aprendido a reconocer como algo cercano a preocupación. «Tenemos un problema», dijo sin preámbulo. «¿Qué tipo de problema?», preguntó ella. «El tipo que significa que todo esto se está moviendo más rápido de lo que planeamos». Se sentó en la única otra silla de la oficina. «Mis analistas han identificado vulnerabilidades que ni siquiera sabía que existían. Eso es bueno para nuestros objetivos. Eso es malo para el cronograma». Olivia se recostó en su silla. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que la información que estás proporcionando me permite ver grietas en el sistema que Richardson ha estado usando para protegerse. Las grietas son lo suficientemente grandes que pronto será evidente que algo ha cambiado. Cuando se dé cuenta, comenzará a hacer movimientos desesperados. ¿Cómo qué? Como contactar a personas que no debería contactar. Como hacer decisiones que un hombre racional nunca haría». Franco se inclinó hacia atrás en su silla. Cuando Richardson entra en pánico, la situación se vuelve exponencialmente más peligrosa. Fue durante uno de los paseos vespertinos de Olivia a través de la biblioteca de Franco cuando realmente comenzó a entender quién era él. Ella estaba buscando un libro, cualquier cosa para distraer su mente de las transferencias bancarias y los esquemas de corrupción. Cuando lo encontró mirando por la ventana, su expresión estaba completamente abierta, vulnerable, de una manera que parecía imposible para alguien como él. «¿Por qué haces todo esto?», preguntó ella. Franco no se giró inmediatamente. «¿Qué quieres decir? ¿La empresa criminal? ¿El control? Todo esto? ¿Por qué?». Él finalmente giró para mirarla. «Porque nunca tuve opción. Nací en esto, fui criado en esto, y para cuando entendí qué era, ya estaba demasiado enredado para irme». Se giró de vuelta hacia la ventana. «Tú, por otro lado, elegiste ser oficial de policía. Elegiste una institución. Y luego esa institución intentó matarte. Así que ahora tienes una opción que yo nunca tuve. Puedes construir algo diferente si estás dispuesta a hacer lo que cuesta». Olivia se dio cuenta en ese momento que su comprensión de Franco había cambiado. No le confiaba. No todavía. Pero estaba comenzando a verlo no como un monstruo, sino como un hombre atrapado en un sistema que heredó, operando de acuerdo a reglas que aprendió joven y aprendió bien. El pensamiento la aterraba más que cualquier amenaza explícita jamás podría. Esa noche, mientras cerraba la puerta de su oficina aislada, Franco apareció en el pasillo. «Hay música en la biblioteca si quieres escuchar algo», dijo. «Tengo de todo, desde clásica hasta lo que creciste escuchando». «¿Cómo sabes lo que escuchaba?», preguntó ella. «Leí tu expediente policial hace meses», respondió simplemente. «Te sorprendería lo que aprende uno sobre una persona a través de sus compras de iTunes registradas». A pesar de sí misma, Olivia sonrió. Pasaron la siguiente hora en la biblioteca, con Franco mostrándole su colección de vinilos. Ella reconoció álbumes de su adolescencia, canciones que creía haber olvidado. Cuando Radiohead comenzó a sonar a través de los altavoces de la biblioteca, Franco miró hacia ella con algo que podría haber sido entendimiento. «Mi padre odiaba esto», dijo. «Decía que era ruido de debilidad, que los hombres no deberían escuchar música que te hiciera sentir». «¿Qué crees tú?», preguntó Olivia. Franco consideró la pregunta. «Creo que la música es el único lugar donde los hombres como yo podemos ser honestos, donde podemos admitir que algo nos duele sin tener que admitirlo en voz alta». Mientras descartaban Radiohead y pasaban a otros artistas, Olivia se dio cuenta de algo inquietante. Estaba disfrutando esto.
La conversación, su compañía, y eso la asustaba más que cualquier bala jamás podría. El primer signo de que algo se rompía llegó en forma de silencio. 3 semanas en el 5.º mes, y Franco entró en la oficina de Olivia sin su calma habitual. Había tensión en su cuerpo, en la forma en que sus dedos tamborileaban contra su muslo mientras caminaba. Los contactos de Morrison han dejado de responder a mensajes, dijo directamente. Patrones que deberían ser predecibles ahora son caóticos. Richardson está asustado. Olivia miró desde su laptop. ¿Qué significa eso? Significa que saben que algo cambió. No saben qué exactamente, pero saben que el status quo se ha roto. Franco se sentó pesadamente. Cuando la gente asustada no entiende qué está sucediendo, comete errores. Durante los siguientes días, vio cómo se desplegaba. Morrison comenzó a hacer llamadas desesperadas a números que Franco había identificado hace meses como conexiones de la Andrangheta. Los mensajes eran breves, codificados, llenos de pánico apenas contenido. Necesito hablar contigo. Algo está mal. Los sistemas no responden como deberían. Luego llegó Richardson. Franco la llamó a su estudio una noche. En la pantalla de su computadora había fotos de un hombre de mediana edad, cabello gris, vistiendo un traje barato y llevando binoculares. Un investigador privado, explicó Franco. Richardson lo contrató esta mañana. Le pagó $5.000 por adelantado para que vigilara mi propiedad. ¿Qué va a hacer?, preguntó Olivia. Nada, respondió Franco, sorprendentemente. Lo dejaremos hacer su trabajo. Lo dejaremos tomar fotografías, recopilar información, establecer patrones. Cada paso que da, mis sistemas lo registran. ¿Por qué no simplemente lo haces desaparecer? Porque los hombres que desaparecen atraen atención. Los hombres vivos en otro país atraen nada. Franco se recostó en su silla. Cuando terminemos esto, el investigador será pagado una cantidad generosa de dinero. Se reubicará a México. Su familia será informada de que murió en un accidente automovilístico. Los registros harán el resto. Él vivirá. Pero para todos los propósitos, dejará de existir. Y era pragmático en una forma que hizo que la cabeza de Olivia doliera. Pasaron 5 días. El investigador privado vigilaba desde diferentes ángulos, tomando notas, fotografiando el personal de Franco mientras salía de la mansión. Era obvio, chapucero, el tipo de vigilancia que alguien que había aprendido todo en películas realizaría. Luego, una tarde, Franco interceptó una comunicación. Richardson llamando al investigador desde un teléfono que creía era seguro. No lo era. Necesito confirmación, dijo Richardson, su voz tensa a través de los altavoces que Franco había puesto en su estudio. ¿Está Franco Ravalini dirigiendo su propia investigación en operaciones policiales? Sí, señor, respondió el investigador. Hay suficiente actividad en la propiedad para sugerir una operación importante. ¿Cuántas personas? Al menos 15 trabajando dentro de la mansión. Más que vienen y van. Acceso controlado. Vigilancia de seguridad avanzada. Richardson hizo un sonido que podría haber sido un sollozo. Bien, esto es importante. Voy a transferir dinero adicional a tu cuenta. Necesito que amplíes la vigilancia. Necesito saber exactamente qué está haciendo. La llamada finalizó. Franco se recostó en su silla, estudiando el teléfono en su escritorio. Richardson acaba de cometer su primer error importante. ¿Cuál?, preguntó Olivia. Admitió que sabe quién soy, que sabe que estoy investigando operaciones policiales, que está lo suficientemente asustado como para contratar vigilancia. Franco se levantó y caminó hacia la ventana. Ahora la Andrangheta también sabrá, porque Richardson, en su pánico, contactará a sus superiores y les dirá que Franco Ravalini está mapeando la corrupción. ¿Qué sucede entonces? Entonces comienza la verdadera diversión, dijo Franco, pero no había satisfacción en su voz, solo cálculo frío. Cuando la Andrangheta se da cuenta de que Richardson no puede contenerme, lo ejecutarán. Cuando Price descubra eso, intentará negociar, y cuando Morrison entienda que todo se está desmoronando, hará algo que nadie puede prever. Esa noche, Olivia escribió una carta a Rachel. Fue la más difícil hasta ese momento. He aprendido cosas sobre la gente que conocía, cosas que no puedo desaprender. He aprendido que el sistema que servía estaba construido sobre mentiras.
He aprendido que a veces el peligro viene de donde esperas, y a veces viene de donde estabas más segura. Te amo, pero no sé si alguna vez podré explicar las cosas que he descubierto sin destruir lo que crees que somos. Cuando Rosa vino a buscar la carta, miró a Olivia con ojos que parecían entender más de lo que debería. El señor Franco está en el balcón, dijo simplemente. Si deseas hablar con alguien. Olivia lo encontró mirando los terrenos que se extendían bajo las luces sutiles de la noche. Su expresión era cansada en una forma que iba más allá del agotamiento físico. Todo está colapsando, dijo Olivia. No, corrigió Franco. Todo está siendo destruido. Hay una diferencia. Un colapso es caótico. Una destrucción es calculada. Se giró hacia ella, y en la luz pálida parecía casi humano. ¿Tienes miedo?, preguntó. Sí, admitió Olivia. ¿Debería? No, porque cualquier cosa que venga después, te mantendré segura. Eso es una promesa que no romperé, sin importar el costo. Ella quería creerle. Más asustoso aún, lo hacía. Olivia no podía dormir. Llevaba 36 horas sin pegar ojo, paseando los pasillos de la mansión como un fantasma, obsesionada con las conversaciones interceptadas, las transferencias bancarias, el colapso inminente del sistema de corrupción que Franco estaba desmantelando meticulosamente. A las 3 de la mañana, encontró el balcón que se asomaba a los terrenos de Franco. La noche era fría, el aire de octubre llevando el primer verdadero indicio del invierno que se aproximaba. En la distancia, una bocina de auto sonaba como un recordatorio de que el mundo más allá de estos muros continuaba funcionando independientemente de lo que sucediera aquí. Lo escuchó antes de verlo. Franco tenía una forma de moverse a través de la mansión que era casi sobrenatural en su silencio. El resultado de décadas pasadas en ambientes donde ser escuchado primero significaba estar muerto primero. Se unió a ella en la barandilla sin hablar, de pie lo suficientemente cerca para que pudiera oler la colonia de cedro que usaba, cara y discreta. «No has decidido», dijo. No era una pregunta. «¿Decidido qué?», preguntó Olivia, aunque sabía exactamente a qué se refería. «¿Qué harás cuando termine todo esto? Tienes que saber que esta situación no puede continuar indefinidamente. En 6 meses, tal vez antes, todo habrá terminado, y cuando lo haga necesitarás un plan». Olivia miró hacia los terrenos perfectamente mantenidos. «Pensé que tú tenías un plan. Yo tengo 3 opciones para ti», dijo Franco. «Pero primero, hay algo que necesitas saber sobre mí». Se recostó contra la barandilla, y por primera vez, su expresión estaba completamente abierta, vulnerable de una manera que parecía imposible. «Mi padre me ofreció una salida cuando tenía 19 años», comenzó. «Mi abuelo estaba muerto. El negocio era mío si lo quería. Mi padre dijo, puedes irte ahora, puedo arreglarlo, puedes ser nadie, puedes tener una vida normal». Franco giró para mirarla directamente. Le dije que no, porque el miedo era más grande que cualquier oportunidad, porque no sabía quién sería sin esto, porque pensaba que el poder era lo mismo que la elección, y no lo es. El viento sopló a través del balcón, agitando el cabello de Olivia. «Eres inteligente», continuó Franco. «Investigadora, entiendes sistemas, entiendes a la gente, tienes opciones que yo nunca tuve». «¿Qué tipo de opciones?», preguntó Olivia, aunque algo en su pecho ya sabía que esto iba a cambiar todo. «Primera opción, desapareces al extranjero, Argentina, este de Europa, donde los registros no se conecten con quién eras antes. Nueva identidad, nueva vida, completamente segura, pero completamente sola». Olivia tragó saliva. «Segunda opción, testificas ante el FBI. Entras en el programa de protección federal. Puedes reconstruir algo parecido a una vida normal. Eventualmente puedes tener contacto limitado con Rachel. Tienes estatus legal. Pero estás para siempre enredada con el sistema que intentó matarte». «¿Y la tercera?», preguntó Olivia, aunque su voz había bajado a casi un susurro. «La tercera es más peligrosa», dijo Franco. «Continuamos como estamos. Te protejo. Proporcionas información. Navegamos lo que venga después.
Juntos. Olivia se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Franco estaba ofreciéndole una salida. Estaba diciéndole que podía irse, que podía elegir una vida que no lo incluyera a él. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué ofrecerme opciones si podrías simplemente mantenerme aquí? Franco miró de vuelta hacia la noche. Su mandíbula estaba tensa. Porque no quiero ser responsable de tu vida. Porque si te mantengo prisionera, entonces no eres diferente de los hombres que intentaron matarte en ese callejón. Porque... Se detuvo, y Olivia vio algo que parecía dolor cruzar su rostro. Porque te amo. Y la única forma en que sé cómo demostrar eso es dejándote ir. Las palabras quedaron suspendidas en la noche fría. Olivia no había esperado eso. No de la forma en que fue dicho. No de forma cinematográfica o romántica. Solo un hecho establecido. Una verdad que había estado en el aire entre ellos durante meses, haciéndose cada vez más pesada. ¿Tienes que elegir ahora?, preguntó ella. No, dijo Franco. Tienes 48 horas. Después de eso, las circunstancias externas tomarán la decisión por nosotros. Y esas decisiones son raramente las que nos habríamos elegido para nosotros mismos. Se giró para mirarla completamente. Por primera vez, Olivia vio vulnerabilidad genuina en su rostro. Miedo, la posibilidad de ser rechazado. Cualquiera que sea lo que decidas, dijo Franco, sé que tu seguridad es mi prioridad. Incluso si eso significa nunca volver a verte. Olivia quería responder. Quería decir algo que deshiciera los últimos 5 meses. Que la devolviera a ser una detective que creía en instituciones y sistemas justos. Pero esa mujer había muerto en el callejón. La mujer que estaba aquí ahora, de pie en un balcón en la noche, mirando a un criminal que la había salvado y la amenazaba simultáneamente. Esa mujer no sabía quién era. ¿Puedo tener las 48 horas?, preguntó finalmente. Las tienes, respondió Franco. Pero entiende que una vez que hagas tu elección, no hay vuelta atrás. No hay segundas oportunidades. No hay cambios de opinión. Se dio la vuelta para irse, pero Olivia extendió la mano y lo detuvo. Franco comenzó, pero no sabía qué decir. No sabía qué palabras existían para la confusión de estar viva, estar segura y estar completamente perdida simultáneamente. Él tomó su mano brevemente. Su tacto fue suave, cuidadoso, como si tuviera miedo de que se rompería. «Duérmete si puedes», dijo. «Mañana será el comienzo del fin de todo esto, y cuando termine, necesitarás estar descansada para elegir quién quieres ser». Cuando se fue, Olivia se quedó sola en el balcón, mirando hacia la noche, sabiendo que cualquiera que fuera la opción que hiciera, nada volvería a ser como antes. Olivia pasó la noche sin dormir. Las 48 horas que Franco le había dado se convirtieron en la noche más larga de su vida. Caminaba de un lado a otro de su suite, la mente girando a través de las 3 opciones que le había presentado. Cada una de ellas una muerte de Swords, cada una de ellas el fin de la persona que era. Desaparece. Testifica. Quédate. 3 puertas. 3 finales diferentes. 3 vidas que podría vivir. Ninguna de ellas la que había elegido antes de que una bala atravesara su hombro. A las 5 de la mañana, incapaz de seguir pensando sola, se encontró nuevamente en el balcón. Franco ya estaba allí, como si de alguna manera supiera que vendría. Estaba de pie con una taza de café, mirando hacia los terrenos que comenzaban a iluminarse con los primeros rayos de amanecer. No dijo nada cuando ella se acercó. Solo le pasó una segunda taza de café que había traído. ¿Has decidido?, preguntó finalmente. No, respondió Olivia. Quería hablar contigo primero. Quería saber qué pasaría si elegía cada opción. Franco asintió, como si hubiera estado esperando esto. Primera puerta. Desapareces. Argentina. Uruguay. Tal vez Europa del Este. Obtienes una nueva identidad completamente. Nuevos documentos. Dinero suficiente para comenzar una vida cómoda. Rachel recibe una carta final diciéndole que estás viva, pero que no puede buscarte. Se le da un funeral vacío. Ella te olvida, o lo intenta. Tú vives, pero como alguien más. Y nunca vuelves. Olivia sintió algo cruzar su pecho. La idea de nunca volver a ver a Rachel. Nunca de nuevo. Segunda puerta.
continuó Franco. Testificas. Les das todo a los federales. Nombres, cifras, sistemas. Entras en protección de testigos. Cambio de identidad oficial, pero más limitado. Eventualmente, quizás en 5 años, podrías tener contacto limitado con Rachel. Podrías reconstruir algo, pero estarías para siempre enredada con el sistema. Cuando la Andrangheta enterase que testificaste, pondrían precio a tu cabeza. Vivirías mirando por sobre tu hombro. ¿Y la tercera puerta?, preguntó Olivia, aunque sabía que era la más peligrosa. La tercera puerta es que te quedas conmigo. Continuamos como hemos estado. Mi protección, tu información, juntos. Franco giró para mirarla. Pero entiende lo que significa. Significa que si algo sale mal, ambos caemos. Significa que no hay salida fácil. Significa que estamos juntos en todo lo que venga después. Olivia miró el café humeante en sus manos. ¿Cuál me recomiendas? No puedo recomendarte nada, respondió Franco, porque cada puerta es la respuesta correcta para una persona diferente. La pregunta es, ¿quién eres tú? Durante horas, hablaron en ese balcón mientras el sol salía completamente. Franco explicó con brutal honestidad qué sucedería con cada opción, los peligros, los beneficios, las implicaciones a largo plazo de vivir como un fantasma, un testigo protegido o una mujer atrapada con un criminal. Alrededor del mediodía, Olivia finalmente habló. Sí testificó, dijo lentamente. ¿Qué pasa contigo? Desaparezco, respondió Franco. Mis operaciones se reducen. Me vuelvo invisible. La Andrangheta buscará venganza, pero no encontrará a qué buscar. Es cómo sobrevivimos en este negocio. Nos volvemos fantasmas cuando es necesario. ¿Y si me quedo? Entonces viviremos en la sombra juntos, protegiendo lo que tenemos, construyendo algo que existe fuera del sistema. Pero será peligroso. Siempre será peligroso. Olivia se dio cuenta en ese momento que ya había elegido. Quizás había elegido hace semanas, cuando Franco la llevó en su auto en la noche. Quizás lo había elegido cuando vio su vulnerabilidad en el balcón. Quizás lo había elegido cuando se dio cuenta de que el sistema que servía estaba construido sobre mentiras. Voy a testificar, dijo finalmente. Franco no reaccionó como ella había esperado. No se vio sorprendido o lastimado. Solo asintió, como si confirmara algo que ya sabía. ¿Estás segura?, preguntó. No, respondió Olivia, pero es la única puerta que te permite vivir. Y si me quedo contigo, ambos moriremos en los años posteriores. Así que la única forma en que puedo protegerte es dejándote ir. Franco extendió la mano y tomó la suya. Su tacto fue suave, como si tuviera miedo de romperla. Contactaré al FBI, dijo. Coordinaré tu entrega. Será rápido, limpio. Te llevaré a donde necesites estar. ¿Cuándo?, preguntó Olivia. Mañana, respondió Franco. Antes de que las cosas empeoren. Antes de que la Andrangheta tome medidas desesperadas. Esa noche, Olivia escribió una carta final a Rachel. No le decía dónde estaba. No le decía sobre Franco. Solo le decía, te amo. Estoy viva. He hecho las paces con lo que tuve que hacer para permanecer así. Por favor, continúa. Por favor, vive la vida que yo no puedo. Cuando Rosa vino a buscar la carta por la mañana, sus ojos estaban llenos de un tipo de tristeza que sugería que ya sabía lo que significaba. La entrega fue coordinada con precisión quirúrgica. Franco hizo una llamada a un número que Olivia no reconoció. Habló en italiano, su voz cortante y profesional. Cuando colgó, dijo simplemente: «El agente Torres te esperará en una estación de servicio en el sur. 30 minutos. Estarás segura con él». Olivia pasó las últimas horas en la mansión recorriendo los pasillos como si pudiera memorizar cada detalle. La biblioteca donde había descubierto a Franco vulnerable. El estudio donde había mapeado la corrupción de Chicago. La oficina donde había aprendido a ver el mundo de forma diferente. Rosa le preparó un último desayuno. Aún no había dicho nada, pero sus ojos lo decían todo. Franco la esperaba en la entrada principal cuando Olivia bajó sus pertenencias embaladas en una bolsa simple. Estaba vistiendo un traje negro, su cicatriz más visible a la luz del día. «Nunca adiós», dijo Franco, colocando un sobre grueso en sus manos. «Solo por ahora». «¿Qué es esto?» «Información sobre cuentas. Números que necesitarás si algo sale mal».
Contactos en lugares que no tienen extradición. Protección que persiste incluso cuando no soy capaz de proporcionar la mía propia. Franco tomó su rostro con ambas manos. Sobrevive, Olivia. Eso es todo lo que te pido. Ella lo besó. No fue romántico ni cinematográfico. Fue desesperado. Fue una despedida que no podía soportar despedir. El viaje a la estación de servicio fue silencioso. Franco conducía mientras Olivia miraba por la ventana, viendo a Chicago pasar, la ciudad que creía conocer, la ciudad que la había traicionado, la ciudad donde todo había cambiado. El agente Torres era un hombre de mediana edad con ojos que habían visto demasiado. Estaba esperando junto a un SUV negro anodino. Cuando Franco detuvo el auto, Torres se acercó, su mano descansando casualmente en su cintura. «Detective Wells», dijo Torres estudiando a Olivia. «Me han dicho que tienes información». «Tengo todo», respondió Olivia. «Nombres, fechas, transferencias bancarias, el sistema completo». Torres asintió. Luego se giró hacia Franco. Los hombres se miraron durante un momento largo que estaba cargado con años de entendimiento pragmático. «Si algo le sucede a ella», dijo Franco tranquilamente, «encontraré a cada persona responsable y haré que entiendan exactamente lo que significa el sufrimiento». «No lo harás», respondió Torres, «porque si lo hicieras, ella estaría expuesta. Y ambos sabemos que nunca harías eso». Franco no respondió. Solo se giró hacia Olivia. «Ve», dijo. «Vive». La entrega a los federales fue metodical. Torres la llevó a una safe house en las afueras de la ciudad. Durante los siguientes días, escribió declaraciones, identificó cuentas, proporcionó contexto que transformó datos brutos en un retrato completo de corrupción sistemática. Luego vino la Grand Jury. Sean Morrison estaba presente cuando ella entró en la sala de justicia, su rostro transformándose de sorpresa a rabia cuando la vio. La rabia de un hombre que realiza que alguien a quien creía conocer lo había estado rastreando todo el tiempo. Olivia describió meses de investigación. Meses de seguir hilos que llevaban de Morrison a Price a Richardson. Explicó cómo la información que habían robado para sí mismos había sido malversada, cómo habían intentado matarla cuando descubrió la verdad. Los fiscales presentaron las transferencias bancarias, los registros de mensajes, las pruebas que Franco había recopilado con tanta cuidado. A Morrison le dieron 8 años. David Price recibió 10 años cuando la evidencia mostró que no solo era corrupto, sino activamente involucrado en operaciones de la 'Ndrangheta. James Richardson, quien había orquestado su muerte, recibió 12 años. Cuando el juez pronunció la sentencia, Richardson giró para mirar a Olivia con puro odio, como si pudiera matarla con la fuerza de su mirada. Pero ya estaba muerto. Su carrera estaba acabada. Su libertad era historia. La institución que Olivia había servido se desmoronó bajo el peso de la corrupción que se reveló. No solo en su departamento, sino en todo Chicago. La 'Ndrangheta comenzó a tambalearse cuando sus contactos en el departamento desaparecieron en la cárcel. Torres la visitó en la safe house una semana después del juicio final. «Ha terminado», dijo simplemente. «Ahora viene la parte difícil. Ahora vienes a vivir una nueva vida». Esa noche, Olivia se sentó sola y escribió una carta a Franco. No sabía cómo hacerla llegar. No sabía si la leería. Pero necesitaba escribir las palabras de todas formas. «Gracias por salvarme cuando debería haber muerto. Gracias por enseñarme que los sistemas que creía que me protegían me habían traicionado. Gracias por creer que merecía opciones. Lamento haber elegido ir, pero ambos sabemos que fue la única forma en que podía protegerte a ti». El programa de protección federal era más gris de lo que Olivia había imaginado. Sarah Mitchell. Ese era su nombre ahora. Colorado Springs, su nueva ciudad. Una casa pequeña en las afueras de la ciudad. Trabajo como especialista en ciberseguridad para una compañía tecnológica mediana. Vida anónima, funcional, segura. Los primeros meses fueron los más difíciles. Aprender a no reaccionar cuando alguien la llamaba Sarah. Aprender a descartar décadas de ser detective, de investigar, de buscar verdad en sistemas que estaban construidos sobre mentiras. Torres le había ofrecido un nuevo trabajo en seguridad de datos federales, pero ella rechazó. No podía trabajar para el gobierno nuevamente. No podía volver a confiar en instituciones.
En su lugar, tomó un trabajo en el sector privado. Era suficientemente pagado. Era suficientemente anónimo. 3 meses después de llegar a Colorado Springs, recibió el primer mensaje. Estaba en su teléfono seguro, el que solo Torres tenía el número. El mensaje decía simplemente: «¿Estás segura? Eso es todo lo que importa. F». No estaba cifrado. No necesitaba estarlo. Solo 2 personas en el mundo entenderían exactamente lo que significaba. Olivia, o Sara, tenía que empezar a pensar en sí misma como Sara quiso responder. Pero no lo hizo. Simplemente guardó el mensaje. Una prueba de que él estaba vivo. Una prueba de que ambos habían sobrevivido. Los meses se convirtieron en un año. Sara comenzó a construir una vida. Un club de lectura. Voluntariado en un centro comunitario. Amigos que no conocían su pasado. Una vida que era segura, funcional, completamente vacía de cualquier cosa que la hiciera sentir realmente viva. Una vez al mes, exactamente, recibía un mensaje de Franco. «Aún vivo. F. ¿Recuerdas el Radiohead? F. La biblioteca está terminada. F». Nunca respondía, pero siempre guardaba los mensajes. Fue Torres quien finalmente rompió el silencio. Vino a visitarla a Colorado Springs casi exactamente un año después de que entrara en el programa. Se vieron en un café público, completamente anodino, donde nadie los conocía. «He sido autorizado a permitirte una llamada», dijo Torres, deslizando un teléfono desechable sobre la mesa hacia ella. 5 minutos. Máximo. El número está programado. «¿Quién?», preguntó Olivia, aunque sabía exactamente quién. «Alguien que ha estado trabajando conmigo durante el último año», respondió Torres. «Alguien que ha estado proporcionando información que ha llevado a 47 arrestos en toda la región. Información sobre operaciones de la Andrangheta, sobre tráfico, sobre corrupción en los niveles más altos de crimen organizado. ¿Franco? No puedo confirmar identidades», respondió Torres. «Pero sí puedo decirte que alguien está desmantelando a la Andrangheta desde adentro. Sistemáticamente, quirúrgicamente, como si supiera exactamente cómo funciona su organización desde el nivel más profundo». Olivia tomó el teléfono con dedos temblorosos. La llamada fue breve. Franco respondió en el segundo ring. «No hables mucho», dijo. «Solo escucha». «Estoy aquí», respondió ella. «He desmantelado la Andrangheta, lentamente, cuidadosamente, usando exactamente la información que me diste sobre cómo piensan las instituciones, cómo funcionan, dónde están las grietas». Su voz sonaba lejana, como si estuviera llamando desde el otro lado del mundo. «He hecho eso porque necesitaba saber que podrías vivir sin mirar por sobre tu hombro. Necesitaba saber que la amenaza contra ti estaba completamente eliminada». «¿Dónde estás?», preguntó Olivia. «En algún lugar donde nadie me encontrará. En algún lugar donde puedo ser fantasma. Es lo que soy mejor haciendo». Hubo una pausa. «¿Eres feliz?». Olivia quiso mentir. Quiso decir que sí, que estaba construyendo una vida nueva, que era segura. Pero después de todo, no podía mentirle a Franco. «No», respondió. «Pero estoy viva. Y tú estás vivo. Y eso es suficiente». «No lo es», dijo Franco. «Pero es lo único que podemos permitirnos. Así que tendrá que ser suficiente para ambos». «¿Volveremos a hablar?». «No», respondió Franco. «Esto es la última vez. Porque cada contacto es un riesgo. Porque la única forma en que puedo protegerte es siendo completamente invisible. Porque el amor a veces significa no estar presente». «Franco», comenzó Olivia. «Adiós, Olivia», dijo. «Vive bien. Vive con todo lo que tienes. Y recuerda que en algún lugar alguien está asegurándose de que puedas hacerlo». La línea se cortó. Olivia se quedó mirando el teléfono desechable durante un tiempo largo, sabiendo que era verdad, sabiendo que nunca volvería a escuchar su voz, sabiendo que la única forma en que él podía amarla era abandonándola completamente. Esa noche, Sarah Mitchell destruyó el teléfono desechable, pero guardó los mensajes anteriores en una pequeña caja bajo su cama, pruebas de que había sido real, pruebas de que en el mundo gris de la ciberseguridad y la vida anónima había una vez un hombre que la salvó y luego la dejó ir para que pudiera vivir. Rachel llegó en invierno. Sarah, Olivia,
La recogió en el aeropuerto de Denver sin reconocerla al principio. Su hermana había envejecido en los 2 años desde el funeral falso. Había algo en su mirada que sugería que entendía más de lo que debería. Pasaron la primera noche en la casa de Sarah, bebiendo té y mirando la nieve caer afuera. Rachel recorrió cada habitación, como si estuviera memorizando detalles, como si necesitara asegurarse de que su hermana realmente estaba viva. ¿Eres feliz?, preguntó Rachel finalmente. Sí, respondió Sarah. No era completamente una mentira. Torres me contactó hace 2 meses, continuó Rachel. Dijo que necesitaba que yo supiera algo, que había fuerzas trabajando para mantenerte segura, fuerzas que operaban fuera de los sistemas oficiales. Sarah sintió su estómago contraerse. ¿Qué te dijo exactamente? Me dijo que Franco Ravallini ha estado trabajando con agencias federales durante el último año, que ha proporcionado información que ha llevado a 16 arrestos de miembros de alto nivel de la 'Ndrangheta, que está desmantelando la organización desde adentro. Rachel tomó la mano de Sarah. Me dijo que lo hizo por ti. Sarah no sabía qué decir. También me mostró registros de vigilancia, continuó Rachel, de operaciones federales coordinadas, de cómo la 'Ndrangheta ha estado colapsando, y en cada paso del camino hay evidencia de alguien alimentando información a los federales, alguien que entiende exactamente cómo funciona la organización criminal. ¿Franco le dijo eso a Torres? No, respondió Rachel. Torres lo dedujo, y luego confirmó que su teoría era correcta por la ausencia de confirmación, lo cual, según Torres, es exactamente cómo trabaja Franco. Él no admite nada, pero también no niega nada. Simplemente existe en los espacios donde los registros oficiales no pueden alcanzarlo. Esa noche, Sarah recibió una noticia en el teléfono seguro, un artículo de noticias. 16 miembros de la 'Ndrangheta habían sido arrestados en operaciones coordinadas de múltiples agencias. Los cargos incluían crimen organizado, tráfico y corrupción. Los nombres eran gente que Sarah reconocía de los meses que había pasado en la mansión de Franco. Personas que habían sido parte de la red que intentó matarla. Nunca mencionaban a Franco. Una semana después, Torres visitó nuevamente. Esta vez, se sentó en la cocina de Sarah como un viejo amigo. «Necesitas saber cómo funciona realmente la situación», dijo Torres, bebiendo café. Franco proporciona información. Información que beneficia a agencias federales. A cambio, permanece invisible. No es un acuerdo por escrito. No hay papeles. Es un entendimiento pragmático entre personas que entienden que el sistema legal a veces necesita ayuda desde afuera. ¿Eso significa que nunca será arrestado?, preguntó Sarah. Significa que mientras sea útil, permanecerá libre, respondió Torres. Y mientras esté libre, estarás segura, porque él está usando exactamente el mismo poder que lo hizo criminal para protegerte. Está usando su acceso a la 'Ndrangheta para eliminar cada amenaza. Está usando sus conexiones para asegurar que nadie sepa dónde estás. ¿Sabe que yo sé esto? Torres sonrió levemente. Probablemente. Franco es mucho más perceptivo de lo que la mayoría de las personas realizan. Después de que Torres se fue, Sarah se sentó sola en su casa de Colorado Springs y permitió que la verdad se asentara completamente. Franco estaba destruyendo su imperio por ella. No en venganza, no en pasión ciega, sino sistemáticamente, cuidadosamente, usando cada herramienta que poseía para asegurar que la amenaza que había acabado con su vida antigua estuviera completamente eliminada. Era la forma más destructiva de amor que ella podía imaginar. Rachel se quedó una semana más. En la última noche, llevó fotos de un proyecto en el que había estado trabajando. Era un cuadro del siglo XIX de una mujer que había sido severamente dañada. El lienzo estaba agrietado. La pintura había sido casi completamente destruida. Pero Rachel había pasado meses restaurándola, cuidadosamente, pieza por pieza, hasta que la pintura que había parecido perdida para siempre volvió a la vida. «Me recordó a ti cuando lo vi», dijo Rachel, mostrando las fotos finales. Dañada, casi perdida, pero reconstruida, más fuerte porque fue rota. Esa noche, Sarah escribió un mensaje final en el teléfono seguro. Lo escribió pero no lo envió. Solo permitió que las palabras existieran,
sabiendo que Franco entendería. Gracias por amarme de la única forma que sabes cómo. Gracias por dejándome ir para que pudiera vivir. Gracias por destruir el mundo para mantenerme segura. Espero que en algún lugar, en las sombras donde vives, encuentres paz. Pasó un año más. Sarah Mitchell había construido una vida que parecía real desde el exterior. Un trabajo estable en ciberseguridad. Un apartamento que había decorado lentamente con cosas que significaban algo para ella. Amigos en un club de lectura que se reunía cada 2 semanas. Voluntariado en un centro de jóvenes donde enseñaba programación básica a niños que no tenían acceso a educación tecnológica. Parecía una vida normal, funcional, segura, pero todos los meses, exactamente el día 25, su teléfono seguro emitía un único mensaje. Aún vivo, F. Nunca decía nada más. Nunca pedía respuesta. Simplemente confirmaba que él continuaba existiendo en los espacios donde los registros oficiales no podían alcanzarlo, que mientras él estuviera vivo, ella podría vivir también. Sarah guardaba cada mensaje. Los guardaba en una pequeña caja metálica bajo su cama, junto con los artículos de noticias que mostraban el colapso metódico de la Andrangheta. 22 miembros arrestados. 31. 45. La organización que una vez parecía impenetrable se estaba desmoronando de dentro hacia afuera, y nadie parecía entender exactamente cómo. Solo Sarah sabía. Franco estaba destruyendo a la Andrangheta pieza por pieza, como un cirujano diseccionando un cuerpo enfermo. Y lo estaba haciendo sin dejar rastro, sin aparecer en ningún registro, sin que nadie supiera que era él. Eso era amor, se dio cuenta Sarah. No era romántico, no era cinematográfico. Era la destrucción de un imperio para asegurar que una mujer pudiera dormir sin temor. Rachel vino nuevamente en diciembre, trayendo algo que cambió todo. Su hermana había terminado otro proyecto de restauración. Un cuadro del siglo XIX de una mujer cuyo lienzo había sido severamente dañado. Las grietas atravesaban el rostro de la mujer. La pintura había sido casi completamente destruida por el tiempo y la negligencia, pero Rachel lo había reconstruido, cuidadosamente, pieza por pieza. Mes tras mes de trabajo meticuloso, hasta que el cuadro que parecía perdido para siempre volvió a la vida. Cuando lo vi por primera vez, dijo Rachel, mostrando las fotos del proceso de restauración, pensé en ti, tan dañada que parecía imposible, tan destrozada que nadie creería que podrías volver a ser entera. Sarah observó cada foto del antes y el después. La transformación era casi imposible de creer. Pero lo hiciste, continuó Rachel. No es perfecto. Todavía puedes ver dónde fue restaurado. Todavía puedes ver las cicatrices. Pero es más fuerte que antes, porque fue rota. Esa noche, después de que Rachel se fue, Sarah se sentó en su apartamento oscuro de Colorado Springs y permitió que la verdad la envolviera completamente. Nunca volvería a ver a Franco. Nunca volverían a compartir una habitación, una conversación real, una vida. La distancia era el precio de su seguridad. El sacrificio era la forma en que él podía amarla. Un mes después, recibió el mensaje habitual. Aún vivo. F. Pero esta vez, incluía algo más. Una dirección. Un número de cuenta en un banco de las Islas Caimán. Dinero suficiente para que ella nunca tuviera que trabajar nuevamente. Suficiente para que pudiera desaparecer si era necesario. Una última promesa de protección desde la distancia. Sarah no lo usó. No necesitaba hacerlo, pero lo guardó, como todo lo demás, como prueba de que lo que habían compartido era real, como recordatorio de que en algún lugar un hombre operaba en las sombras, sabiendo que ella sobrevivía. En Chicago, Franco Ravalini permanecía invisible. Su imperio se desmoronaba lentamente, destruido desde adentro por información que él proporcionaba cuidadosamente a agencias federales. Información que nadie podía rastrear hasta él. Agencias que nunca admitían su existencia. 2 fantasmas. Ambos vivos. Ambos libres. Separados por ley, por seguridad, por un amor que solo existía en la ausencia. Sarah continuaba viviendo, continuaba trabajando, continuaba siendo. Y cada mes recibía un mensaje que decía, aún vivo, y ella lo entendía. Entendía que significaba, te amo, lo siento,
Esta es la única forma en que podemos estar juntos. Algunos amores no podían existir en la presencia, solo podrían existir en el espacio entre personas, en los silencios, en los mensajes sin respuesta, en la distancia que era la única forma en que ambos podían ser libres. Sarah Mitchell dormía mejor sabiendo eso. Dormía sabiendo que alguien continuaba asegurando que su mundo permaneciera seguro, incluso si nunca podrían compartir ese mundo nuevamente. Y en Chicago, Franco continuaba su trabajo meticuloso de destrucción. Continuaba protegiendo a la única mujer que había significado algo para él. Continuaba siendo el hombre en las sombras que nadie reconocería como un salvador, porque ese era el precio final del amor. La aceptación de que algunas personas solo pueden amarse desde la distancia, que algunos sacrificios no son hechos por pasión, sino por la verdad más profunda, que a veces la forma más hermosa de amar a alguien es saber cuándo dejarlos ir. Y ambos habían aprendido esa lección juntos, en la oscuridad, en el silencio, en los espacios donde los registros oficiales nunca los alcanzaría.